La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. El Euskadi Buru Batzar ha decidido finalmente dar apoyo a los presupuestos generales del Estado. Yo diría, en primer lugar, como resumen, que lo ha hecho por responsabilidad, poniendo los intereses de la ciudadanía de Euskadi por encima de los del PNV y desde el convencimiento de que el levantamiento del artículo 155 es inminente, de días o poco más. Convencimiento y conocimiento, les diría también. No ha sido una decisión fácil, ha sido una decisión, por lo tanto, muy meditada, muy debatida y tomada al final por el Euskadi Buru Batzar de manera consensuada. Creo que con el Partido Nacionalista Vasco está todo pactado desde el regalo del cuponazo y que por tanto se ha estado haciendo un poco de teatro estos últimos días para salvar la cara de los nacionalistas, supongo que ante su parroquia, pero creemos que va a haber presupuestos. Es una pena que la falta de predisposición del PSOE a negociar y a abstenerse pues nos haya dejado en manos de los nacionalistas vascos otra vez. Presidente, buenas tardes. Hemos visto una imagen en el hemiciclo que nos ha llamado la atención. Su ministro Montoro se cruza con el líder de Ciudadanos, socio del Gobierno, en esta votación clave que garantiza su estabilidad y no se saludan. ¿Pueden ser estos los últimos presupuestos de la legislatura? ¿Cree usted que empieza a partir de ahora la verdadera batalla electoral? Espero que no. Y vamos a trabajar para que no sea así y realmente no puedo entender eso porque hemos acordado los presupuestos con Ciudadanos y vamos, no me puedo creer que ese acontecimiento se haya producido. Sinceramente, si se ha producido es sin que tenga nada que ver con la voluntad ni de unos ni de otros, o en este caso ni de uno ni de otro. Y en cualquier caso, quedémonos en lo importante, y lo importante hoy no es lo anecdótico. Presentes 347, sí 177, no 168, abstenciones 2. Aprobado el texto del dictamen del preámbulo. Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.
buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo, tan cambiante, y lo hacemos con la compañía de numerosos oyentes que se incorporan a esta hora al mismo, otros tantos que lo hacen en diferido, muchos de los cuales son expatriados, gente que se encuentra repartida por el mundo, lejos de sus países de origen, entre ellos lejos de España, muchos españoles que se encuentran fuera, y a los que enviamos un fuerte y cariñoso saludo, porque este programa es un hilo de Ariadna que les mantiene en contacto con sus raíces. Porque esto es una gran familia, no es que seamos exactamente un sustituto de vuestras familias, pero sí que intentamos que también generar un espacio de calidez y de confortabilidad. ¡Bienvenidos a la cafetera! Buenos días, María.es, María Navarro. Muy buenos días. ¿Qué tal estás, Mary? Bien, muy bien. ¿Qué tal por la mañana? ¿Qué Sí. tal el camino? Bien. Ya empieza a hacer mucho calor, pero bien. Sí, ya empieza Sí. a hacer calor. Fíjate, yo esta mañana ya he abierto la ventana cuando estaba bajando algunos audios. He tenido que abrir las ventanas por la mañana y decía, a primera hora de la mañana y con las ventanas ya abiertas por el calor que hace, esto es que se presenta una jornada muy cálida. Y eso está muy bien. Y en el metro más. ¿Has visto qué cantarín? ¿Qué cantarín? Sí. Sí, estoy rapero. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, porque sabéis que Valtonyc es un rapero español que ha sido condenado por la Audiencia Nacional a cumplir 3 años de cárcel y estaba decretado su entrada en prisión para el día de hoy. Pero ayer se marchó, desapareció. La prensa dice que ha salido del país, que se ha ido fuera, y como ya tenemos los antecedentes de algunos independentistas que se habían fugado, se habían marchado de España para no hacer frente a la justicia, pues de pronto el gobierno se ha encontrado con un nuevo dilema sobre la mesa judicial. Dicen que en este caso la situación es diferente porque ya está condenado, de manera que no hay que cursar una euroorden que pueda ser reinterpretada, sino simplemente una orden de detención, busca y captura. Pero veremos a ver, porque cuando Valtonyc ha decidido marcharse, debemos suponer que es que tiene algún tipo de asesoramiento de esa naturaleza. Pero en todo caso, bueno, esto lo que ha abierto un enorme debate en torno a la libertad de expresión, los límites de la libertad de expresión, el delito de odio, el delito también de apoyo al terrorismo de una manera indirecta. Sobre esto podemos reflexionar hoy en el programa. 627-002-002, 627-002-002. Ya sabéis que es el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestras notas de audio y allí con un pequeño comentario en texto para que sepamos de qué va y participáis en el programa. Y además un hashtag, almohadilla la cafetera, rap a la cárcel, la P con doble P, rap a la cárcel. Almohadilla la cafetera, rap a la cárcel. Es el hashtag del programa. Por cierto, dejadme que antes de que comencemos recuerde una cosa muy importante para la vida de este programa, para la vida de la familia cafetera, de los mecenas. Os hemos enviado un email. Mañana entra en vigor una ley europea, por eso estáis recibiendo un montón de correos electrónicos de un montón de empresas, de organizaciones que piden vuestra autorización para seguir recibiendo emails. Os hemos enviado por correo electrónico a todos los mecenas un correo que tenéis que confirmar si queréis seguir recibiendo comunicaciones de la cafetera. Es verdad que nosotros ya teníamos un proceso que en buena medida ya firmabas las condiciones en PayPal, bla, 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 pero hemos enviado un correo y es obligatorio que lo confirméis. Por lo tanto, revisad vuestros buzones y pulsad el botoncito. Simplemente es confirmar la dirección de correo electrónico que hayáis metido, pero es una cuestión que obliga la ley en este momento y hay de plazo hasta mañana, de manera que no queda mucho tiempo, mecenas. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola.
Vamos en primer lugar a repasar las portadas de los periódicos porque, como sabéis, ayer tuvo lugar la votación de los presupuestos generales del Estado. Había muchas dudas en torno a lo que podía suceder con esos presupuestos porque la aprobación de los presupuestos es uno de los momentos más sensibles en toda legislatura para un gobierno, puesto que se está jugando no solamente la credibilidad, sino también poder mantener la financiación en un montón de servicios. De manera que había dudas sobre, dado que gobiernan en minoría, necesitaban el apoyo de diferentes partidos políticos, había dudas en saber quién terminaría finalmente aprobando los presupuestos, sacándolos adelante. De hecho, existía un riesgo real, se hablaba mucho en los mentideros madrileños de la Corte, en los oscuros callejones de la Corte, de la eventualidad, en el caso de que no hubieran salido adelante, ¿qué le habría sucedido al gobierno? Y se hablaba mucho de el riesgo que corrían de verse abocados a repetir a adelantar las elecciones generales. Y al final, a última hora, el PNV salvó a Rajoy sus presupuestos pese a la vigencia del artículo 155. Sabéis que el PNV había dicho que mientras se mantuviese impuesto el 155, ellos no aprobarían los presupuestos. En cierta forma se confiaba en que hubiera gobierno en Cataluña antes de la votación. No ha sido así, puesto que los consellers que han sido nombrados, sabéis que tienen algunas causas pendientes y eso había sido el motivo por el cual el gobierno decía que alargaría el 155. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay dos escenarios. El PNV, por una parte, se contradice a sí mismo. Habían dicho que no apoyarían los presupuestos, pero por otra parte han negociado importantes partidas, más de 500 millones de euros, se habla también del cupo, son importantes partidas y necesitan movilizar ese dinero rápidamente. Primera razón por la que el PNV decide a última hora apoyar los presupuestos, pero hay más. Verse abocados a unas nuevas elecciones podría suponer el ascenso de un partido como Ciudadanos, y eso tendría importantes consecuencias para un PNV que duda de la mirada de Ciudadanos sobre el modelo de Estado, Y porque, claro, mucho más centralista, incluso que el Partido Popular, con una visión sobre las transferencias mucho más rígida que la del Partido Popular, podría suponer, en el caso de que se diera ese escenario, nuevas complicaciones. Así que el PNV, contradiciendo su propio discurso, terminó finalmente por votar los presupuestos. De esto se especula mucho. ¿Hay algo relacionado con la política de presos que no conozcamos? ¿Hay algunas otras cuestiones que estén sobre la mesa? Hay algunas claves que sí os puedo dar. En este momento se está negociando, y esto ya lo hemos contado aquí alguna vez en el programa, el PNV está tratando de redactar el borrador del nuevo estatuto del País Vasco. Es un estatuto que va a ser muy complicado en España. No le interesa tener demasiadas fricciones con el gobierno central, porque el estatuto, que tendría que salir adelante el año que viene, entre otras cosas, tiene algunas partes muy sensibles. La propia definición del País Vasco como nación provocará mucha tensión con el gobierno, si está la derecha en España todavía gobernando, pero es que además se habla de que tenga que ser refrendado por los propios vascos, que incluso tenga que ser votado. Se abre el camino, no es exactamente a la autodeterminación, pero sí abre el espacio de mayor, digamos, de participación en torno de votación, en torno al estatuto, alguna forma de manifestación democrática para la ratificación. Bueno, el estatuto tiene que ser votado en el Parlamento vasco todavía, tiene mucho recorrido por delante, tiene muchas cosas que resolver primero, pero el escenario que menos le interesa al PNV en este momento es el de confrontación, teniendo una cuestión tan sensible como esta encima de la mesa. En todo caso, nada de esto se colocó ayer sobre la mesa. El PNV explicó por qué votaba a favor y lo explicó en estos términos. Y el Euskadi Buru Batzar ha decidido finalmente dar apoyo a los presupuestos generales del Estado. Yo diría, en primer lugar, como resumen, que lo ha hecho por responsabilidad, poniendo los intereses de la ciudadanía de Euskadi por encima de los del PNV y desde el convencimiento de que el levantamiento del artículo 155 es inminente, de días o poco más. Convencimiento y conocimiento, les diría también. No ha sido una decisión fácil, ha sido una decisión, por lo tanto, muy meditada, muy debatida y tomada al final por el Euskadi Buru Batzar de manera consensuada. Claro, esto provocó un enorme enfado en el independentismo que decía, sí, pero mucho apoyo, pero nos están dejando
a nosotros. Mientras tanto, el 155 sigue, la aplicación del 155 sigue. Pero claro, Mariano Rajoy se veía en un callejón sin salida, porque si llega a retirar el 155, Ciudadanos no apoya los presupuestos, de manera que tiene que equilibrar entre ambas posiciones. Ahora, Ciudadanos, el otro gran puntal de los presupuestos de Mariano Rajoy, el partido que había prometido que jamás votaría de la mano de ningún independentismo ni nacionalismo, y se encuentra votando con el PNV, junto al PNV, los presupuestos del Partido Popular. Hay algún periódico hoy, alguna portada, que aporta claves interesantes, porque ayer se vivieron situaciones muy singulares en el Congreso de los Diputados. En la portada del periódico La Razón nos encontramos a esta hora un titular: Rajoy ata la legislatura y pasará a la ofensiva contra Ciudadanos. Aprueba los presupuestos con el apoyo del PNV, pese al 155. Anuncia que en el debate del Estado de la Nación se celebrará en junio. Evita pronunciarse sobre Zaplana sin datos. El guión se cumplió y los presupuestos recibieron ayer el necesario visto bueno del Congreso para no ser devueltos. Pese a que el PNV se esforzara por mantener el misterio hasta el final, la aprobación de las cuentas, dice el periódico La Razón, da estabilidad política y casi garantiza que Rajoy pueda cumplir su deseo de finalizar la legislatura e incluso apurar hasta 2020 para alcanzar el logro de que haya 20 millones de personas trabajando, dice el periódico La Razón. Pero fijaos en las palabras de Villegas. Creo que con el Partido Nacionalista Vasco está todo pactado desde el regalo del cuponazo, y que por tanto se ha estado haciendo un poco de teatro estos últimos días para salvar la cara de los nacionalistas, supongo que ante su parroquia, pero creemos que va a haber presupuestos. Es una pena que la falta de predisposición del PSOE a negociar y a abstenerse pues nos haya dejado en manos de los nacionalistas vascos otra vez. ¿Cómo? En manos de los nacionalistas vascos y con el apoyo de Ciudadanos, que por cierto es bastante llamativo que desaparece de las portadas la necesaria alianza con Ciudadanos para este asunto. El caso es que con esta portada del periódico La Razón, cuando dice La Razón, Rajoy ata la legislatura, pasará a la ofensiva contra Ciudadanos, no recoge un momento que se vivió en el Congreso de los Diputados ayer. Resulta que se bajaba de su tribuna Montoro y se cruzó de bruces con Albert Rivera. Y no se saludaron. La imagen es bastante icónica y retrata muy bien el estado que se vive. Y le preguntaron a Mariano Rajoy durante la rueda de prensa expresamente sobre este tema. Y Mariano Rajoy negó que hubiera desencuentro. Presidente, buenas tardes. Hemos visto una imagen en el hemiciclo que nos ha llamado la atención. Su ministro, Montoro, se cruza con el líder de Ciudadanos, socio del Gobierno, en esta votación clave que garantiza su estabilidad, y no se saludan. ¿Pueden ser estos los últimos presupuestos de la legislatura? ¿Cree usted que empieza a partir de ahora la verdadera batalla electoral? Espero que no, y vamos a trabajar para que no sea así. Y realmente no puedo entender eso, porque hemos acordado los presupuestos con Ciudadanos y vamos, no me puedo creer que ese acontecimiento se haya producido. Sinceramente, si se ha producido es sin que tenga nada que ver con la voluntad ni de unos ni de otros, o en este caso ni de uno ni de otro. Y en cualquier caso, quedémonos en lo importante, y lo importante hoy no es lo anecdótico. Bueno, tenía razón en eso el presidente del Gobierno, dentro de una información como la de la aprobación de unos presupuestos, que además de un espaldarazo al Gobierno supone importantísimas transformaciones en la gestión pública. Es anecdótico saber los desencuentros que se producen, como un montón de noticias que se produjeron ayer. Llamaron la atención a Tania Sánchez en la tribuna porque estaba comiendo. Hubo un diputado que tuvo que interrumpir su intervención porque desde las tribunas de invitados lanzaron una serie de papeles. Se produjo como un momento de... Son anécdotas que ocurrieron en la votación de los presupuestos generales del Estado, que salieron adelante con un gran aplauso con el que finalmente se celebró esa votación de los presupuestos y que suponen también un respaldo político a la gestión de Montoro. Presentes 347, sí 177, no 168, abstenciones 2. Aprobado el texto del dictamen del preámbulo. Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.
Montoro ayer recibía este respaldo en un momento muy llamativo, puesto que nos hemos encontrado con una información que prácticamente no está teniendo recorrido en los medios de comunicación, apenas notas al margen en las portadas, pero el número 2 de Montoro ha sido citado como imputado por un caso de prevaricación en Jaén. Es el número 2 de Hacienda. La noticia ha pasado prácticamente sin pena ni gloria, entre otras cosas por la detención de Zaplana. Alguien como Zaplana, que ha tenido tanto peso en el gobierno del Partido Popular, tenía sentido que tuviera mucha repercusión, pero ¿por qué desaparece de las portadas la imputación al número 2 de Cristóbal Montoro? Es un caso poco explicado. Es el juzgado de instrucción número 2 de Jaén, le llamó a declarar como investigado, lo que antes se conocía como imputado, y es el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Tiene que declarar el próximo 5 de junio. Ha sido citado junto a 3 personas por delitos posibles de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuados, cohecho, tráfico de influencias. Todo mientras era alcalde de Jaén. Esto lo contó ayer la cadena SER, o en las últimas horas, ayer o antes de ayer por la tarde, y nos hemos encontrado con que la noticia apenas está teniendo repercusión. Es la mano derecha del ministro. Y nos hemos encontrado con, en la votación de presupuestos, una noticia que ha pasado prácticamente sin pena ni gloria. Probablemente se trataba, uno imagina, sospecha que se han producido mucho cruce de llamadas en torno a este asunto, porque en cualquier otra circunstancia esta noticia habría sido un auténtico bombazo en plena aprobación de los presupuestos. Bueno, a partir de ahí las intervenciones de los diferentes diputados se produjeron en muchos términos. Críticas a la inversión en educación. Decía Nelson Mandela que la educación era el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y tras leer los presupuestos, uno solo puede llegar a 2 conclusiones. Que o bien no comparten esa reflexión que en principio y a priori parece que todos pudiéramos compartir, o que si la comparten la interpretan mal, porque alteran la importancia de 2 palabras en dicha cita de Nelson Mandela. Interpretan la importancia o la preeminencia del arma, pero no de la educación. Y le digo esto por lo que voy a aclararle. Ustedes, que dicen que hemos salido de la crisis, siguen presentando un presupuesto que tiene un 10% menos de dinero, de cantidad, de la que tenían los presupuestos de educación antes de la crisis. No se le encuentra otra explicación que no sea la de entender que, a su vez, su gobierno, a través del Ministerio de Defensa, compra 80 aviones de combate llamados Eurofighter y que con solo la mitad de esos aviones se alcanza más dinero que el que se gastan en educación, cultura y deporte. Eso decía Óscar Matute de EH Bildu. Las críticas a las inversiones en educación. También desde otros grupos políticos escuchábamos a Baldoví, decía, estos presupuestos no los pueden apoyar, no los podemos apoyar, no son valencianos. Y también alertaba a Ciudadanos sobre algunas alianzas, sus nuevos amigos, Zaplana entre ellos. Lo que no son estos presupuestos son valencianos, son valencianos. Y no me digan que no hemos negociado. El año pasado negociamos con usted, señor ministro, y le dijimos, y entendió usted que no había criterios para que, por ejemplo, instituciones valencianas no tuvieran la misma consideración que otras instituciones a las cuales yo no me opongo. Me parece perfecto, pero insisto, acabo en que hemos de tener todos lo mismo. Y acabo. Un mensaje también de actualidad, para mis amigos de Ciudadanos. Han hecho ustedes un departamento de personal para hacer las listas. Cuidado allí en territorio valenciano porque lo tienen perdidito de zaplanistas, perdidito. Eso decía, lo tienen perdidito de zaplanistas en esas listas, decía Joan Baldoví, en el debate sobre los presupuestos, un debate en el que Joan Tardá alertaba sobre la situación de falta de recursos que se viven en muchas comunidades autónomas, entre otras en Cataluña. Entienda que desde la humildad, sin ninguna petulancia, le pido que se miren al espejo y que se den cuenta que con la calidad democrática del sistema judicial español actual y la calidad democrática de su gobierno,
le pido que no rechace esta humilde reflexión. Y en segundo lugar, respecto a los presupuestos, usted sabe que hemos hecho un buen número de enmiendas y entiendo que además que estos presupuestos no ayudarán a revertir la situación en la que nos encontramos de falta de recursos económicos para implementar de manera eficiente la Administración de Justicia a la ciudadanía. Bueno, así que nos encontramos con un debate sobre los presupuestos en un momento en el que hubo reproches compartidos para todos los partidos políticos. Desde el PP, Carmen Navarro criticaba las enmiendas de Podemos. Tengan a bien votar a favor de estos presupuestos porque es votar a favor de los españoles. Las enmiendas del Grupo Podemos se desmontan por sí solas. Una enmienda a la totalidad a la sección 26, párrafo tercero de su página cuarta. Dice, observamos un modelo de cambio de facto en la gestión de acceso a una vivienda digna. Y esto es preocupante. Después de lo de los últimos días, ¿todavía opinan lo mismo? Pregúntenselo a alguno de sus dirigentes. Las enmiendas de los grupos independentistas suman más de 80 entre Esquerra Republicana y el PDeCAT. Son casi 800 millones de euros para enmiendas territorializadas en su zona. Oiga, mire, es que más que catalanes parecen ustedes egipcios, porque que el PDeCAT sabía poner la mano por detrás lo sabíamos muy bien, pero hay que ver también qué bien la saben poner por delante y sin acudir a las reuniones de las reuniones para negociar la financiación autonómica. Dice en la portada del periódico ABC, el PNV cierra la crisis de los presupuestos, abre la del soberanismo vasco, acuerda con Bildu reclamar la nación vasca, pero cede ante Rajoy sin que el gobierno revoque el 155 ante las provocaciones de Torra, dice el periódico ABC, con una fotografía de Mariano Rajoy en imagen muy segura de sí mismo. Además, en el periódico El Mundo, el PNV sostiene a Rajoy y pacta la nacionalidad vasca con Bildu. Los vascos dan su apoyo a los presupuestos, lo que permitirá al presidente agotar el mandato. Paralelamente hacen público un borrador del estatuto con el desarrollo del plan soberanista. Dicen saber que se va a levantar ya el 155, aunque Torra dilata la formación del gobierno, dice el periódico El Mundo en su portada. Además, Bruselas duda de que España quiera reformar las pensiones. Hay una cierta inquietud por la manera en que han sido elaborados estos presupuestos y la forma en la que podrían colisionar con el déficit prometido a Europa. Bueno, dice el periódico El Mundo en su portada que después de interminables semanas de negociaciones, PNV permitió ayer finalmente aprobar los presupuestos generales del 2018 al unir en el Congreso sus 5 votos a los del Partido Popular, Ciudadanos, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Fora Asturias y UPN. Los nacionalistas que logran importantes inversiones para el País Vasco explicaron que han primado la estabilidad política por encima de la que hasta ahora había sido su línea roja, no apoyar las cuentas del Estado mientras el 155 seguirá en vigor en Cataluña. Así que tenemos un cierto rédito político. Podemos decir que el Partido Popular ha conseguido un éxito político consiguiendo aprobar sus presupuestos. En esto no parece que haya mucho debate. Y bueno, pero mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque hay dos mundos, hay dos sociedades. Por una parte está la gran agenda setting, lo que marcan los medios de comunicación. Es evidentemente una noticia importante la aprobación de los presupuestos. Tiene numerosas implicaciones para la vida diaria, escondida en forma de números dentro de esos presupuestos generales del Estado. Escuchábamos esos reproches sobre el acceso a la vivienda, reproches cruzados, etcétera, etcétera. Hay numerosas cuestiones que afectan a los ciudadanos en el día a día. Pero paralelamente también se está viviendo una gran precariedad y hay una gran preocupación con la precariedad que se está viviendo en nuestro país, que se está imponiendo. Desde el 19 de mayo hasta el próximo domingo 27 están teniendo lugar en España las marchas contra la precariedad. Esto tienen previsto desplegar en la Comunidad de Madrid un programa de movilizaciones por el trabajo digno, por las pensiones dignas y hay otras muchas reivindicaciones. Vamos a hablar con una de esas marchas que se están celebrando a esta hora por nuestra comunidad y vamos a ver en qué consiste exactamente. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca.
Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería, no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues empezamos con una noticia que nos enviaba Galgo Callejero y tiene que ver con un tema de igualdad. España sigue obviando la ley de igualdad en las embajadas. Hay 14 mujeres frente a 102 hombres. Esta es una información del diario.es que ha generado también bastante expectación, ¿no? Bastante debate, porque dice España cuenta con un 12% de embajadoras en países extranjeros, según datos del Instituto de la Mujer, y dice que las mujeres representan el 26% de los miembros de la carrera diplomática y en la última oposición han accedido 10 de un total de 25 aprobados. También explican que la Asociación de Mujeres Avenir denuncia que el sector de las relaciones internacionales de este país continúa siendo predominantemente masculino, y es que nos encontramos, como decía el titular, con que España sigue obviando la ley de igualdad en las embajadas porque hay 14 mujeres frente a 102 hombres. Y luego nos vamos a un tema que se ha dilatado en el tiempo y parece que va a seguir dilatándose, y es el de renovar Radio Televisión Española. Los letrados del Congreso no ven viable el concurso de la oposición para renovar Radio Televisión Española. Este es el titular de Bertele, que dice que los servicios jurídicos del Congreso han emitido el informe que solicitó el propio Partido Popular tras evitar participar en la elaboración del documento que diseñaron Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, y al que luego se sumaron el resto de grupos parlamentarios menos los del Partido Popular. Es un nuevo varapalo a la puesta en marcha de la ley, mientras el Partido Popular sigue bloqueando la renovación en el ente público. Así lo explican en este medio y dicen que en un demoledor informe de 11 páginas al que ha tenido acceso Bertele, los letrados ponen todo tipo de trabas legales y técnicas para que se ponga en marcha el nuevo procedimiento. De hecho, hablan de que este jueves la mesa de la Cámara Baja estudiará el informe que fue solicitado por la mesa del Senado
que recordamos el Senado dominado por el Partido Popular en su mayoría, tras la reunión que celebraron las mesas conjuntas hace cerca ya, dicen, de un mes. En conclusión, dicen, todo apunta a que la intención de los populares es continuar bloqueando y retrasando la renovación de Radio Televisión Española. Lo que está claro es que seguiremos hablando de este tema de la renovación de Radio Televisión Española, porque parece un tema que no vaya a resolverse, al menos por el momento. Y vamos a una información que tiene que ver con el 15M. Los detenidos en la noche que dio lugar al 15M irán a juicio en febrero de 2019. Esta es una información del Salto Diario. Dice que más de 7 años después, el Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid ya ha puesto fecha para el juicio que sentará en el banquillo a 14 de los jóvenes detenidos en la noche del 15 de mayo de 2011, la noche que dio origen al movimiento 15M. Después de una manifestación en la que participaron miles de personas y convocada por el colectivo Democracia Real Ya, las protestas de ese 15 de mayo de 2011 en Madrid acabaron con cargas policiales, como recordaréis, en la plaza de Callao. Allí 19 personas fueron detenidas y llevadas a comisaría, donde muchas afirman haber sufrido malos tratos, decía en este medio. Y explicaban que la Fiscalía pide para 13 de los imputados penas de 6 años de cárcel y 1 año y 6 meses para la restante. Les acusa de delitos de desórdenes públicos, daños, resistencia, atentado a agentes de la autoridad, faltas y delitos de lesiones. Pero como decimos, bueno, pues hasta febrero de 2019 no comenzará este periplo judicial en torno a los detenidos en el 15M. Y nos vamos a un caso que tiene que ver, un tema que tiene que ver con Ciudadanos. El control de los aspirantes a cargos públicos de Ciudadanos. Bueno, pues el diario.es dedicaba una información a esto mismo. El partido de Rivera quiere controlar cuidadosamente el proceso de selección de los aspirantes a cargos públicos para evitar que causen polémicas. Esta información os la enviabais varias de vosotras y es que apunta que tras las municipales, Ciudadanos tuvo que expulsar a varios ediles por considerar que habían traicionado al partido votando a favor de propuesta de grupos rivales o por haber desoído las directrices dadas por la formación. A partir de ahora, el Departamento de Recursos Humanos de este partido se encargará de la caza de talentos, dicen, a través de un gran proceso de selección de los mejores en cada área y territorio. Así lo decía José Manuel Villegas, que, como sabéis, es el secretario general de la formación. Y nos vamos también a una información, en este caso volviendo a algo que tiene que ver con dinero público, ya que hemos visto que se han aprobado los presupuestos generales del Estado. Fran del Pino nos decía que Cospedal multiplica el coste de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas tras su llegada a Defensa. Esta información también ha dado bastantes vueltas a lo largo de las redes sociales, y es que el Ministerio de Defensa dedicará este año más de 730.000 euros a los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas que se celebrarán este sábado en Logroño, presidido por los Reyes. Este montante, decían, es el doble de lo que costó el año pasado, cuando se celebró en Guadalajara. La edición de 2017, recordaban, también dobló su coste con respecto a la del año anterior. El desfile de 2016 en Madrid costó 136.000 euros. Sin embargo, como decimos, este año costará más de 730.000 euros en estos actos de celebración de Día de las Fuerzas Armadas. Dice, bueno, y entonces explicaban en esta información cómo habían sido los actos anteriores y también cuánto habían costado. Y de hecho analizan muchos datos con respecto a este destino de dinero público para el Día de las Fuerzas Armadas. Y terminamos esta agenda, en este caso, con los informes que sigue enviando por Twitter Elena Maleno. En concreto, ayer por la mañana, Maleno alertaba de 7 pateras a remos en el Estrecho y en Alborán de 2 embarcaciones que salieron, decía, esta madrugada. Bien, pues ese mismo día, a mediodía, fueron rescatadas en el Estrecho 3 pateras, decía, 21 personas por salvamento y 4 pateras con 24 personas por la Marina. Decía que en Alborán Salvamento rescató a 67 personas en 2 embarcaciones. Así que seguimos viendo cómo siguen llegando personas, como decimos y como recordamos cada día, en busca de una vida mejor. Claro, porque Elena Maleno, que se ha visto enfrentada a numerosísimos problemas por esta actividad, pero dice, ¿cómo voy a dejar de hacerlo? Es que ¿cómo voy a dejar de explicar que hay pateras en las que hay personas subidas, familias enteras con niños y que están al borde del abismo, al borde de la muerte, si alguien no avisa a los servicios de emergencia, por muchos problemas que esto le pueda terminar reportando a uno mismo? Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola.
Estás escuchando La Cafetera. Y os decía, teníamos mucho interés en esta mañana en hablar con las marchas contra la precariedad, porque se están produciendo. Hay marchas que están previstas en diferentes lugares, pero en la Comunidad de Madrid se están desplegando un número de movilizaciones muy importante por el trabajo digno, por las pensiones dignas. Hay muchas reivindicaciones y por eso queríamos contactar con ellos. José Coy, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué estas marchas, José? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque estamos afectados, digamos, por una crisis de estafa que ha llevado a mucha gente, ha dejado a mucha gente fuera del juego, y lo que queremos es que lo mismo que se rescatan autopistas y se rescatan bancos, que también se rescaten las personas, ¿no? La precariedad se ha instalado de tal manera que afecta a todas las edades, todos los territorios y todos los sectores. Ningún sector está libre de esa realidad, y lo que queremos es recuperar derechos. Y lo que queremos es que se defina, digamos, las relaciones laborales, pues basar en los derechos laborales, la dignidad de las personas, etcétera, ¿no? Porque entendemos que hay una relación directa entre las pensiones con la cotización a la seguridad social que están habiendo ahora mismo, que son muy bajas, ¿no? Porque la gente joven que entra a trabajar en unas condiciones muy por debajo de lo que son unas condiciones normales y corrientes, muy eventuales, muy flexibles. Trabajas 3 días, 2 días no, y bueno, pues eso no permite garantizar las pensiones para la gente de ahora. Porque está la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Hay muchas organizaciones que forman parte de estas marchas. Está No Más Precariedad coordinando todo esto. ¿Cuál es la acción? ¿Qué tipo de marchas son? ¿Dónde están transcurriendo? ¿Cuántos días? Sí, bueno, la Coordinadora Estatal de Pensionistas lo que tiene convocadas es movilizaciones en todo el Estado, pero aquí, que es el 26 de mayo, el próximo sábado, pero el domingo la movilización estatal se concreta el domingo. Son marchas que es como una especie de performance móvil, gente que ha salido andando desde Alcalá, la columna este, y luego está la columna sur que ha salido de Alcorcón. En ella van pensionistas, van también personas cercanas a la edad de los pensionistas, como son los mayores de 45 años, porque hay que tener en cuenta que una vez que te quedan fuera del juego laboral, a partir de 45 años, pues no encuentras trabajo, es muy difícil entrar de nuevo en el circuito laboral, ¿no? Hay también gente joven. Hay un dato muy importante, es que está con nosotros también las diversas asociaciones de investigadores, porque, bueno, pues es muy triste que este país haya gente que se tenga que ir, gente con muchísimo talento, y que ese talento, en vez de que se quede en este país, lo que está haciendo es yéndose fuera, ¿no? Vamos, que tenemos una realidad de la precariedad muy visual, ¿no? Porque prácticamente la precariedad afecta a todo el mundo. Hay limpiadoras, están las Kelly, están los estibadores, están los taxistas, las mujeres de ayuda a domicilio, porque si hay que hablar de precariedad hay que hablar de mujeres. Lo mismo que si hay que hablar de precariedad también hay que hablar de pensionistas, porque los pensionistas, hay al menos 4 millones de pensionistas que están por debajo, o sea, por unas pensiones muy bajas, y luego lo que son los abuelos y las abuelas saben perfectamente cómo lo están pasando los críos, porque entre otras cosas todo el mundo está de acuerdo en que los abuelos y las abuelas han sido uno de los grandes soportes de la familia en crisis de estos años, ¿no? Lo sé por experiencia porque soy ex afectado por la hipoteca, y me consta el papel que han hecho los abuelos y las abuelas en este país para mantener a su familia. Sí, José, me habían dicho eso, que tú también eras un afectado, que hablabas en primera persona precisamente por la hipoteca, ¿no? Sí, bueno, yo ahora he vuelto al mercado laboral. Me ha gustado muchísimo, porque a partir de 45 años ya te quedas muy fuera de juego. Yo era comercial de textil y, bueno, pues la crisis me pilló, era autónomo, y la crisis me pilló pues, como a todo el mundo le pilló, ¿no? O sea, los bancos cerraron la financiación y, bueno, pues nos metimos en un calvario que, bueno, que gracias a la plataforma Afecta por la Hipoteca, pues yo pude parar mi embargo y, bueno, pues he recuperado mi vida. O sea, he conseguido lo que al principio del movimiento Afecta por la Hipoteca pedíamos, ¿no? Y era el derecho a recuperar la vida, ¿no? La vida laboral, la vida social, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuando hablamos de crisis, sé en concreto en qué consiste eso de estar en crisis. ¿Y estás trabajando? ¿Has conseguido trabajo ahora? Sí, ahora ya estamos vinculados a una cooperativa agraria y a otros tipos de proyectos de formación, etcétera, y bueno, pues más o menos estoy
estoy enganchado. Pero me consta que hay muchísima gente mayor de 45 años que lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado porque, entre otras cosas, se han modificado los subsidios. Mientras que antes había un subsidio de 52 años que te permitía tener una base reguladora de 900 y pico, eso lo modificaron y la base reguladora cambió, se quedó en 760 y luego se eliminó ese subsidio y el subsidio de mayores de 55 años pues lo han puesto muy complicado, lo han puesto muy complicado y bueno, eso significa que toda esa gente va a tener problemas a la hora de poder cobrar pensión, porque ni siquiera cotiza a la asociación. O sea, yo creo que alguna vez habrá que pensar en los mayores de 45 años, porque hay que pensar en los mayores de 45 años, pero también en los jóvenes, ¿no? O sea, pero hay dos franjas de edades muy extremas, como son los que empiezan en el mercado laboral y los que terminamos, muy complicados, ¿no? Y yo creo que hay que tomar ya medidas fuertes, ¿no? Ahí estamos viendo Portugal, cómo está saliendo la crisis y sin todos esos recortes que han habido aquí en este país. Ayer se aprobaron los presupuestos generales del Estado. Había quien defendía todavía España ya está saliendo de la crisis. Cuando le dicen esto a alguien como tú, que estás viendo alrededor a un montón de gente en situación muy, 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 muy precaria y que está participando en estas movilizaciones, ¿qué piensas? Bueno, pues que no estamos saliendo de la crisis. Lo que estamos haciendo, yo recuerdo Sarkozy, cuando en el año 2009 empezamos a intentar organizarnos los afectados por la crisis de hipoteca y tal, decía que el capitalismo hay que refundarlo. Lo que pasa es que no han refundado nosotros. El capitalismo no se ha refundado, se ha fortalecido y lo que no hemos refundado son las sociedades, ¿no? Porque lo que nos vienen son sociedades. Pensamos que en el siglo XXI lo que nos venía es un siglo de derechos, de luces y de grandes avances sociales, y esto es lo contrario. En relaciones laborales y relaciones sociales vamos para atrás, ¿no? Yo lo único mensaje que puedo lanzar y pienso que es la solución es que la gente se empodere. De hecho, pues la mayor parte de gente que hemos parado los desahucios, etcétera, ha sido porque nos hemos empoderado, ¿no? O sea, pensamos que a la gente le da vergüenza decir que soy precario, o yo vivo en esta situación, o yo vivo en la otra. Pero bueno, aquí la experiencia afectada por hipoteca fue la visibilidad, ¿no? Mucha gente salimos de la pelea con los bancos porque bueno, nos hicimos visibles, ¿no? Lo que no es visible no existe, ¿no? Y bueno, pues la esperanza es que la gente se organice, que la gente se empodere y que empiece de nuevo a luchar por todo lo que se ha perdido, ¿no? Porque aquí se consiguió un estado de bienestar, una situación de derecho, una situación, digamos, que era ejemplar en el conjunto del planeta. Vivíamos en un continente de derecho y lo que ahora vamos es hacia realidades como América Latina y África, ¿no? De hecho, hay expertos que dicen que vamos a un estado de crisis permanente, ¿no? Es decir, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, y eso lo estamos viendo en que hay unos niveles, o sea, van aumentando los beneficios de la empresa, lo normal. Que se mire la gente, a los hijos, que se mire a los mayores de 45 años, porque bueno, el drama de los hijos también es tremendo. O sea, gente les cuesta muchísimo trabajo salir de la casa porque es imposible independizarse porque no hay trabajo. Eso nos hace sufrir a los padres, pero también hace sufrir a los hijos, ¿no? Porque la ley natural de la vida, la gente construye su pareja, construye su hogar, construye su vida normal y corriente, ¿no? Y eso ahora mismo está muy limitado. Está muy limitado porque, de hecho, yo me acuerdo cuando había relaciones directas entre empresas y trabajadores, mayormente, ¿no? Y ahora, pues, la mayor relación laboral se hace a través de la empresa de trabajo temporal y un fenómeno nuevo que está apareciendo que se llama la empresa de servicios. Es decir, si la empresa de trabajo temporal está sujeta al convenio, la empresa de servicios no. Por lo tanto, nos encontramos con empresas con 4 escalas salariales: los antiguos, los nuevos, los de la empresa de trabajo temporal y los de empresa de servicios. Bueno, eso es una legalización y una normalización de la precariedad a lo cual no nos resignamos. No, y además, lo que sí que estoy viendo es que hay un gran respaldo social, porque por allí por donde van pasando las marchas contra la precariedad, y lo vemos en las redes sociales, hay mucho apoyo, se están haciendo llamamientos para que la gente os reciba en las diferentes localidades por las que pasa. Veo en Rivas, Alcorcón, hay un montón de sitios por los que se está pidiendo que la gente participe.
y se está recibiendo, porque entre otras cosas que es bastante evidente que se está precarizando todo mucho y nos está afectando a todos directa o indirectamente, ¿no? Sí, nosotros lo que estamos poniendo, esto ya decía que es como una performance móvil, ¿no? Cuando estamos andando por las carreteras lo que hacemos es llamar la atención de una realidad que todo el mundo conoce. De hecho, lo que ha tanta gente, que cuando vamos por la carretera la gente pita, hay gente que nos saluda desde los bares por donde pasamos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente esto es algo que sabe todo el mundo, lo que está pasando en las familias, ¿no? Lo que estamos poniendo el acento es en la manifestación, o sea, porque el sábado nos juntamos en las columnas y el domingo estamos poniendo el acento en la manifestación contra la precariedad, porque tampoco lo planteamos como un fin, sino como el inicio de un movimiento más amplio, porque estamos hablando ya también con otros actores sociales y sindicales, porque efectivamente esta primavera los pensionistas de las mujeres han sacado cientos de miles de personas que nos han marcado el camino, pero tenemos que pensar que este otoño hay que movilizar millones de personas, porque este gobierno, o sea, la solución de los problemas que pasa en este país lo tenemos la gente, o sea, lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Vivimos en un país maravilloso, con gente maravillosa, que a lo largo de la historia ha generado movimientos que forman parte de los estudios sociológicos, ¿no? Como el 15M, como las marchas unidas, etcétera, ¿no? O sea, yo confío en este pueblo y creo que tenemos que empoderarnos y sobre todo tenemos que esperar a este gobierno, porque este gobierno se parece más a una mafia que a un gobierno. De hecho, estamos aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid y los 4 presidentes que han venido a esta Comunidad Autónoma del Partido Popular se han ido de aquella manera, ¿no? O sea, todo el mundo sabe lo de las premitas, lo de los másteres. Si vinculamos y mezclamos precariedad con corrupción, pues la verdad es que el coste que se conforma es un coste explosivo, ¿no? O sea, yo creo que hemos vivido este país años muy buenos, de democracia, de respeto, de consenso, de grandes consensos. Bueno, pues estamos en un país loco, ¿no? O sea, estamos viendo todos los días cosas que no se pueden ver en un país normal y corriente. José Coy, te agradecemos muchísimo que hayas participado, que hayas intervenido en el programa. Te deseamos muchísima suerte y nos veremos el domingo en la manifestación. Mucha suerte, gracias. Muy bien, Fernando, muchas gracias a vosotros. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes, ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering.
No olvidemos quiénes son el PNV, los mercenarios a sueldo de los empresarios vascos que financiaron a Franco y hicieron caja desde la dictadura hasta hoy que controlan España, como paralelamente igual es el caso de Convergencia en Cataluña. Así pues cabría preguntarse, ¿el PNV firma con el PP los presupuestos porque comparten principios ideológicos? No, lo hacen porque la gestión del dinero público es un suculento negocio. Y es ese detalle que falla la concepción de España por parte de los izquierdistas que llaman fascismo a cualquier cosa que vaya en contra de su superioridad moral. La extrema derecha, definida en términos del siglo XX en España, puramente no existe. Existe el postureo, existe el disfraz que la acompaña para sacar rédito electoral. El PP no empezó a perder votos por ser menos facha que Ciudadanos o por estar salpicado por la corrupción. No, fue porque empezó a tocar las pensiones en ese cálculo presupuestario. Y es que el engranaje ideológico gira porque su gasolina es puro negocio. Es el mercado, amigo. Fíjate, bueno, vamos a cerrar el capítulo informativo y abrimos la página de la sobremesa cafetera. Aparquemos los periódicos, las tazas y nos quedamos aquí en esta sobremesa cafetera. Pero no estoy de acuerdo en algo que decías. Al final, mira, yo creo que hay una cierta mitología que se ha instalado en torno a las negociaciones de los partidos políticos. Ayer que participaba en una tertulia por la noche decían, bueno, ya está, como el PNV se lo ha llevado a la buchaca, pues entonces ya no tiene principios, porque ¿dónde queda todo aquello que habían prometido el 155? Como si de haber hecho eso no hubieran recibido todo tipo de acusaciones diferentes. Pero al final la responsabilidad de un partido político es la negociación. Y el PNV no ha hecho más que lo que le han pedido la gente que les vota, que es que defiendan los intereses de su región. Y se van allí, no cualquiera diría que es que se lo está llevando al bolsillo Josu Erkoreka. No es una cuestión de lo que el PNV se enriquece con esto. No, es que los ciudadanos que votan al PNV piden esas transferencias y piden esas mejoras en su... Y ahí podemos estar o no de acuerdo, podemos buscar los matices que queramos en torno a la financiación autonómica, si la financiación autonómica, los desequilibrios de la financiación autonómica, o si hay algunas comunidades autónomas que reciben más de lo que no sé quién considera justo o injusto, porque también tiene que ver con que hay raíces históricas, capacidades de producción, etcétera, etcétera. No lo sé. Desde luego lo que no es un debate sencillo. Es un debate muy complejo, porque hay acuerdos históricos. Dicen, bueno, pues que si el gobierno pudiera firmar los presupuestos con una mayoría absoluta aplastante, no tendría que depender del voto de tercero que afecta a los intereses generales. ¿Ese es el debate o realmente el debate es no nos gustan las transferencias que están pactadas para las comunidades autónomas porque lo único que hacen es alejar la España grande, una y libre que tan claramente fue marcada durante el franquismo? No lo sé, creo que el debate es complicado y no debería ser simplificado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, aparquemos un poco los presupuestos generales del Estado, porque hablábamos de la precarización y es verdad, esto con lo que nos hemos encontrado. También me parece muy relevante lo que ha ocurrido con Valtonyc. Tenemos algunos asuntos porque estamos viendo un retroceso en los derechos civiles de magnitud gigantesca y toda la sobreactuación de la justicia tiene respuesta en la sobreactuación de los afectados. Y esto no es menor. Cuando unos no se comportan con honra, los otros no responden con honra. Y no lo digo por la salida de Valtonyc a otro país que pretende escenificar precisamente la diferente mirada que puede darse entre unos países y otros, sino por la propia respuesta de Valtonyc, que al término de un concierto pidió directamente que saliesen a la calle los que estaban allí escuchando el concierto, los asistentes, y matasen a un guardia civil. ¿Cuánto de eso contiene una carga de ironía? ¿Cuánto una carga de tal? ¿Cuánto estimula un estado de tensión? Eso no reduce en absoluto lo que consideramos es una profunda injusticia que se está cometiendo, una extraordinaria desproporción cuando acaba en la cárcel o acaba con una orden de detención una persona que ha estado rapeando canciones que podrán gustar o no más en el sentido de sus letras, pero no dejan de ser metáforas lanzadas al aire, porque si alguien cree que Valtonyc tiene capacidad para construir una bomba nuclear y colocarla en el epicentro de la alcaldía de Mallorca, es que está muy enajenado. Pero, sobre todo, la desproporción
la forma tan irregular en la que se aplica la justicia en España, porque a unos se les persigue con todos los medios del Estado, a otros se les permite decir auténticas barbaridades, como estamos escuchando en algunos medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Pero claro, del exceso de lo judicial acabamos en el territorio del exceso de la respuesta, porque Valtonyc el otro día pedía en un concierto salida ahí y matada a un guardia civil. Y el niño va a morir en su puta casa tranquilo y no va a pisar ni un día la cárcel. Nosotros, yo y Pablo, vamos a pisar la cárcel años por denunciar este estado fascista. Yo sé que soy un puto pesado que solo doy la chapa en los conciertos, pero bueno, me la suda porque voy a hacer la cárcel y si no doy la chapa ahora, luego voy a estar ahí matándome en el gimnasio pensando mierda, tío, tendría que haber dicho eso. Así que lo suelto, matad un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad uno, me cago en la hostia. No preguntéis qué podéis hacer por mí, preguntaros qué os gustaría que hicieran por vosotros. Si vosotros fuerais nosotros, que poned una puta bomba al fiscal de una vez. Y así entre unos y otros estamos construyendo un modelo de sociedad pues que no es precisamente muy acogedora. ¿Para qué nos vamos a engañar? Claro que las cosas no han cambiado. Tampoco veamos en esto, encontremos en esto las fisuras, dice Jode López, que era algo que defendía María hace un momento antes de que empezásemos el programa. Jode López dice, un policía muerto, un policía menos. Esto se cantaba hace ya muchos años. Ahora te persiguen con el fiscal y con la ley en la mano. Bueno, lo que sí que estamos viviendo es que un profundo retroceso en muchos ámbitos y una exaltación muy inquietante en muchos otros, ¿no? La manera en la que se está estimulando esa exaltación nos parece muy, muy, muy grave. Y decía, claro, nos encontramos con esto sobre la mesa, pero no es lo único tampoco con lo que nos encontramos, la precariedad. Estábamos hablando precisamente, porque si a todo esto le añades unas condiciones de vida complicadas para la sociedad, la bomba de relojería está servida. Es preocupantísimo. Ayer hablaba con una compañera en la radio, una chica de 31 años, que recibe a la gente, está un poco atendiendo, está en el departamento de producción, entonces se encarga un poquito de que los invitados lleguen a tiempo, de que esté por ahí. 31 años, y me dijo, estoy súper cansada porque he empezado a tener otro trabajo. Dice, ahora ya trabajo por la mañana y por aquí por la noche. Salimos a las 12 de la noche, ¿eh? Así que empezaba a trabajar a las 9 de la mañana y su jornada terminaba a las 12 de la noche. Y me decía, bueno, pero es que es importante porque, claro, me despiden ahora en verano porque como hay un mes y medio de vacaciones, para no pagar las vacaciones, aunque se supone que después volvemos, el programa vuelve después, dice, como hay un mes y medio de vacaciones, pues me despiden y luego me vuelven a contratar, porque trabajo para una empresa de trabajo temporal. 31 años. Es imposible planificar una vida con 31 años y teniendo que estar buscándose durante mes y medio, ya me contaréis qué posibilidades tiene. Sospecho que además sus condiciones no serán precisamente altas como para decir, bueno, pues lo que trabajo durante el año lo puedo guardar, lo puedo ahorrar para ese mes y medio poder tal. No, es que las vacaciones no se están pagando. Bueno, eso es la precariedad con la que se nos estaban refiriendo desde las marchas contra la precariedad que están teniendo lugar este fin de semana y que va a desembocar en esa manifestación. Y todo esto está ocurriendo a nuestro lado. Y en silencio, porque lo hemos consentido. Las empresas de trabajo temporal se han ido instalando y ahora ya las aceptamos como una realidad ineludible. Es brutal, ¿eh? El otro día hablaba, no sé si lo he contado ya aquí en la cafetera, pero el otro día hablaba con unas amigas y entonces somos de la misma generación y entonces hacíamos como una reflexión, ¿no? Fuimos a hacer la carrera y entonces entró Bolonia, ¿no? Y bueno, pues fue ya un cambio al que tenías que adaptarte, pero bueno, luego salimos de la carrera y entonces costaba mucho conseguir un trabajo, ¿no? Que no fuese por 300 euros.
una vez has conseguido también pues tener una buena estabilidad, ¿no? Te cuesta encontrar un alquiler que no suponga más de la mitad de tu sueldo. Es decir, nos vamos encontrando con distintas trabas. Evidentemente no es la única generación que ha sufrido la crisis, pero ha sido una de ellas, como contaba José, ¿no? La generación también de los jóvenes. Y me ha gustado mucho esa reflexión, ¿no? Porque se están cumpliendo parte de las cosas que ya decíamos antes de cuando estábamos empezando a sufrir la crisis, y era que ¿quién se acordará de los que quedan atrás? Eso es muy importante y tenemos que hacer una gran reflexión, yo creo que también por parte de los medios de comunicación, de no olvidarnos de esas personas que se están quedando atrás o que se han quedado atrás, porque al final una sociedad no podrá salir adelante sin todos los que la conforman. Y parece, por lo que parece, seguimos dejando atrás a gente que todavía no ha superado la crisis, y es mucha. Luego también creo que nos hemos acostumbrado a lo establecido, ¿no? A lo establecido que nos ha traído la crisis, sobre todo porque se nos ha impuesto directamente. Y entonces ha habido ciertas resistencias, pero han conseguido que, bueno, pues que tengamos que adaptarnos un poco. Bueno, pues si suben los alquileres, suben los alquileres. Bueno, pues es que si este trabajo es este trabajo, pues bueno. Y yo creo que sobre todo los jóvenes nos ha pasado eso, pero no por nuestra culpa, sino porque también es lo que se ha visto establecido. Y luego también lo que decía José, es que los padres también están sufriendo eso, están sufriendo que sus hijos no puedan vivir mejor que ellos, ¿no? Porque eso siempre se decía, ¿no? Yo quiero que mis hijos vivan mejor de lo que he vivido yo. Y no lo están viendo, y eso también genera mucho sufrimiento. Es verdad que también, bueno, pues ante esta incapacidad de poder cambiar las cosas, seguimos saliendo a la calle, que eso es lo más importante, que nos sigamos empoderando, pero es muy importante que no nos olvidemos de quienes se quedan detrás de esta crisis, que yo creo que hasta que no podremos decir que la crisis se ha terminado hasta que todos hayamos salido de esta crisis. Ya, porque paralelamente lo que nos están diciendo es eso, que esto ya ha tocado a su fin y que ahora hay que recoger los frutos, y encontramos con que lo único que se ha hecho es que donde antes había un trabajo, ahora hay 3 personas con trabajos precarios, con muchas dificultades para llegar a fin de mes, con una extraordinaria dificultad para desarrollar una vida. Pero luego todo el recorte de derechos civiles, estamos dejando un mundo de puta madre, que la verdad, sí, lo están diciendo en el chat y tienen mucha razón, da un poco de pavor verlo, pero la gran esperanza pasa por los críos y por las mujeres. Por cierto, puedo contar un pequeño asunto del que no puedo dar muchos más detalles porque no tengo mucha más información. Cuando la tenga la daré, pero ya es mucho más de lo que se conoce. Cuentan los oscuros callejones madrileños de la corte, en las horas en las que comienzan los susurros civilinos de las paredes, en aquellos callejones oscuros en los que los faroles de gas iluminan levemente a las gentes con capa y gabardina, que se está preparando un movimiento, una suerte de plataforma de mujeres, para tantear la posibilidad de lanzar un partido solo conformado por mujeres. Un partido político que aspiraría primero a las elecciones europeas y que en función del resultado podría estudiar la posibilidad de acudir a las elecciones generales dentro de año y medio. Algo se está moviendo por los mentideros de la corte, y algo muy sutil, porque yo he consultado esto con diferentes personas del movimiento feminista y no es muy conocido, pero sin embargo me llega a través de gente que proviene del mundo de la política. No estaría conformado por mujeres conocidas de los partidos políticos, pero sí activistas, y sí algunas personas que se han significado en la defensa, dentro de los partidos políticos, en la defensa de la igualdad y de los derechos del feminismo, de las mujeres, etcétera, etcétera. Y se estaría conformando por ahí. Cuentan los oscuros callejones de la corte que está avanzado y que hacia después de verano, se podría empezar a oír hablar de esta plataforma. Así que tomad nota, anotadlo, porque bueno, está en un momento todavía muy, muy, muy preliminar, en un momento todavía muy de semilla, muy en nacimiento, pero me llegan de fuentes habitualmente bien informadas. Así que, pero ya sabéis cómo son los susurros de la corte, que hoy dicen esto y mañana pues se diluye entre el ruido de la actualidad, porque entre otras cosas hay muchos otros temas que pueden terminar solapando, ¿no? A día de hoy de esto se está hablando. A día de hoy
esto se está preparando. Y veremos a ver qué camino coge y si llega a conformarse y si llega a constituirse como plataforma. Así que apuntado hoy, 24 de mayo de 2018, el día en el que en la cafetera se empezó a escuchar hablar de esto. Un partido formado por mujeres para la defensa de unos valores y principios, una óptica diferente, una feminización real del mundo de la política. Sería un movimiento muy, muy interesante, muy interesante. Jo, a mí esto me hace reflexionar sobre qué pasaría si se uniesen todas las resistencias, todos los movimientos en uno y paralizasen todo un país durante unos cuantos días. No estoy dando ideas, pero sí que lo pienso porque son como dos líneas paralelas, ¿no? El gobierno y sus políticas van por un lado y las resistencias de la gente, los movimientos, las protestas, las marchas de la gente van por otro, ¿no? Y a lo mejor una de las maneras para que este gobierno por fin atienda a esas marchas, a esas reivindicaciones, es que pase un poco como el tema de las pensiones, ¿no? Que haya que forzar la máquina y a lo mejor pues paralizar 1 o 2 días el país. También te digo, no sé qué efecto tendría eso sobre Mariano Rajoy, porque efectivamente Mariano Rajoy es el impasible, es el inerte, ¿no? Que no se mueve ni siquiera aunque lo tambaleen. Pero bueno, yo creo que seguimos con esas marchas y, bueno, por ejemplo, también lo de Murcia, ¿no? Que ya, les han puesto el muro, pero ellos siguen ahí, siguen manifestándose. Es increíble, la tenacidad de los murcianos es alucinante, pero también es lógico, es comprensible. Ayer lo trataron en el programa El Intermedio, yo estaba en la tele a esa hora, no lo vi en directo, pero vi muchas reacciones de los espectadores y muchas reacciones en las redes sociales a esos reportajes de Gonzo, que además la manera en la que la policía les reprendió mientras estaban grabando una entrevista y el policía les interrumpe y les dice: oiga, ustedes han estado hace un minuto ahí, sí, pero ya nos han regañado. Dice: no, pero es que no podían estar ahí, ya nos lo han dicho, pero es que ahora estamos grabando una entrevista, aquí sí podemos estar, ¿verdad? Dice: sí, aquí sí. Dice: entonces, ¿por qué nos interrumpe? No, porque le tengo que decir que usted... La manera en la que la policía se está haciendo presente allí es una forma de intimidación que nos parece muy, muy preocupante, muy grave. Y, en fin, así nos vamos encontrando con todo esto. Bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que ofrece el menú cafetero. Y mañana más. Mañana vamos a comentar la película Lenny. Es una película en blanco y negro que habla sobre estas cosas de las que hablamos en la cafetera. Es una película muy, muy bien valorada, así que os pedimos que si la habéis visto ya nos hagáis llegar vuestros comentarios. Ya sabéis que el objeto del videoforum, si no eliminamos el videoforum, si no os apetece, porque el objeto del videoforum no es una bronca, que lo he dicho, lo que pasa es que estoy muy cansado hoy. Bueno, me acosté muy, muy, muy tarde y me he levantado muy, 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 muy pronto. Y porque llegué muy tarde en la tele, me puse a cenar, me puse a ver la entrevista de Gabilondo, que tuvo lugar ayer en El Hormiguero. Y ya entre unas cosas y otras, entre que cené algo, no sé qué, me dieron las 2 de la mañana. Bueno, y a las 6 estaba de pie. Dijo que la radio sobrevivirá a todo. Seguro. Así que eso es una buena noticia. No tenemos duda. Es que empieza hoy la nueva temporada del programa de Iñaki Gabilondo, cuando ya no esté, y como está entrevistando a tanta gente por todo el planeta para saber cómo será ese mundo, y hacía una reflexión que me parecía maravillosa, que decía Iñaki Gabilondo. Dice: me estoy encontrando, conociendo a gente, los últimos, los más pioneros en investigación de biotecnología. Hoy, no sé si la entrevista de hoy es con Vinton Cerf, uno de los creadores de Internet. Y dice: me estoy encontrando en un momento histórico fascinante, donde la tecnología nos está ofreciendo algunas de las mayores soluciones para los grandes problemas de la humanidad. Dice: porque la tecnología empieza a permitir la resolución de algunos de los mayores problemas de la humanidad, y las personas se están enfrentando, colisionando y distanciándose más que nunca. Y además, dice, me estoy encontrando con que la gente no está tratando de buscar soluciones precisamente a esos problemas, a los problemas de la convivencia, porque el resto de los problemas encontramos que la técnica ya nos ofrece soluciones. Bueno, pues hoy Iñaki estrena el nuevo programa y me puse a ver lo que decía. Joder, la verdad es que, y ya vi que había algún tuit que decía: oye, ¿por qué no aprovechamos y lo traemos al programa? Y pues hablaré con él, porque además me ha puesto un mensajito estos días que estaba por Madrid, y ayer ya lo constaté viéndole en el Hormiguero. Me puso un mensaje diciendo: voy a pasar unos días en Madrid a ver si nos vemos. Así que a ver si le podemos convencer y que se venga a desayunar, y le damos un café cafetero aquí en el estudio y unos croissants súper ricos que voy a traer. Yo le estoy diciendo a todo el mundo: vente, y cualquier día vamos a tener en el estudio una reunión clandestina colectiva. Pero que yo decía que el videoforum hay que verlo,
y porque es un ejercicio colectivo, que también es muy interesante como filosofía. Lo vemos, es una película que siempre se conecta de una manera o de otra con la actualidad. Es el caso de Lenny, precisamente, y luego lo comentamos entre todos y todas, a ver qué os parece, y sobre todo a ver qué reflexiones os despierta a vosotros, ¿no? Sí, mira, bueno, no sé si la habréis visto. Creo que algunas personas sí que ayer a través del hashtag dijeron que la habían visto y que era muy buena. Bueno, yo creo que si coinciden en buena valoración varias páginas web, significa que algo tendrá de bueno, ¿no? Además tuvo varias nominaciones a los Oscar, leía por aquí, 6 nominaciones al Oscar, incluyendo película, director, actor y actriz. Y decían precisamente eso, ¿no? Que la fama de Lenny como showman va en aumento, pero también las denuncias y los juicios que debe afrontar debido al carácter subversivo de su humor. Así que yo no tengo ninguna referencia, la verdad. O sea, voy a verla. Es la historia de un humorista que empieza en locales nocturnos de poca monta y le empieza a ir bien. Poco a poco la fama va en aumento, su fama, pero su humor es tan subversivo que acaba siendo acosado por denuncias y juicios. Así que nos va a traer algunos elementos para la reflexión muy interesantes en los días que estamos viviendo. Una película del año 1974. 1974, así que, bueno, fue muy nominada, como dice María, y os va a interesar mucho, os va a gustar, pero además nos va a permitir hacer este análisis. Así que ya podéis, los que la hayáis visto, ya podéis ir dejando los mensajes, porque ya empezamos a organizarlos y a ordenarlos en el WhatsApp del programa 627-002-002. Y nosotros nos vamos. Eso sí, os recordamos, por favor, a los mecenas que tenéis un correo electrónico. Puede que si tenéis Gmail haya acabado en la carpeta de promociones o en la carpeta de social, que pasa a veces con los Gmail, que enviamos, que no sé por qué acaban ahí. Lo tenéis que arrastrar a vuestra carpeta de entrada. Somos muy sociales. Somos muy sociales. Sociables. O muy promocionales. Y entonces acaban estas carpetas. Pero es muy importante que aceptéis para poder recibir nuestros correos electrónicos. No podemos comunicarnos con vosotros vía email. Si no lo acepta, o sea, si no hacéis nada, se entiende como negativo. Es decir, que tenéis que darle al botón que os hemos puesto. Bueno, es verdad que la aceptación implícita, la aceptación activa de la suscripción en PayPal hace que para las comunicaciones relacionadas con la naturaleza económica de las cuentas, de lo que ellos han pagado y todo eso, pues deba estar al corriente de... Pero en todo caso es muy importante que lo aceptéis porque es la manera que tenemos de comunicarnos con vosotros, así que pulsad ese link si queréis seguir recibiendo nuestros emails, tanto para actuales mecenas como para pasados mecenas con los que todavía mantenemos el contacto además. Mary, gracias. Disfruta, mañana más. Gracias. Adiós, cafeteros, adiós, cafeteras. Disfrutad, pasadlo bien y portaos muy mal, que no se vive tanto tiempo como para pensar que tenemos más de 2 vidas. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. To carry me, you call me yours, you call me free. Por cierto, un momento, parad las maquinarias, Sí, es que es el cumpleaños de Belisa. Y cuando alguien cumple años en la comunidad cafetera, merece que le pongamos doble azucarillo a su café. Pero no vamos a cantar. De la mañana. Venga, Mary, anímate a cantar el cumpleaños feliz. ¿Tampoco el cumpleaños feliz? No. Vaya momento de tensión viviste en la desvirtualización cafetera. Ya. Toda la desvirtualización diciendo canta. Y no quisiste. Ni siquiera con la presión soberana. De hecho, con la presión os aseguro que me hubiesen salido muchos gallos. Pero tú fíjate que fue un acto democrático, mayoritariamente la plaza cantó que cantases, y aún así no respetaste la decisión de la soberanía popular. Arriba, canté desde abajo. Ya, claro, sí, con la boca pequeña y mirando para otro lado, hacia abajo. Así. Sí. Pero bueno, Belisa, que es tu feliz cumpleaños de verdad, de corazón y... Ay, esto me recuerda a una escena de Los Simpson. Belisa cumple 7. Sí. Cumple 7, dice que sí. Y entonces una escena de Los Simpson, y entonces Bart le empieza a cantar a su hermana Lisa la canción de cumpleaños y le empieza: Lisa, hoy es tu cumple. ¿Sabes cuál es?
Pues no la voy a cantar entera, me da mucha vergüenza. Pero sabéis qué escena es. Y pues nada, Belisa, muchas felicidades. Imagínate a toda la Resistencia cantándote cumpleaños feliz, tú en un escenario abrumada, pasándolo mal, pero luego estando agradecida. Y nada, que lo pases muy bien. Feliz cumpleaños. No, pero esa es Lisa triste. Feliz, solitaria, segundona. Pobre Lisa. Pobre Lisa. ¿No es este cumpleaños? Sé muy feliz, Lisa. Ese. Pero madre pobrecita. Mía, está. Lisa, hoy es tu Mira. cumple, se lo canta Bart. Sí. Bueno, vamos a Que ver. son muy adorables. Y 1, y 2, y 1, 2, 3, 4. Lisa, hoy es tu cumple. Doy gracias a Dios, porque era yo solo, no tenía hermanitos, desde entonces fuimos 2. Lisa, hoy es tu cumple, sé muy feliz, Lisa. Lisa, hoy es tu cumple, sé muy feliz, Lisa. Te deseo mucha aventura, de todo corazón. Te deseamos todo con mucho cariño y el primer beso de un niño. Lisa, hoy es tu cumple. Pues hoy es el cumple de Belisa. Feliz Belisa. Cumpleaños de corazón, que disfrutes y que pases un buen día. También fue ayer el cumple de mi hermanita, antes de ayer. Ay, es verdad. De No la Viri. felicitamos. No la felicitamos, ¿no? Pues felicidades atrasadas. Esta canción también va para ti. Esto se escribe solo. Y es que Canciones de los Simpsons. Jo, Diferentes. los Simpson darían para un programa entero. Sí, a mí me gustaban mucho los Simpsons, la verdad. El Matt Groening ha lanzado ahora una nueva serie de televisión de dibujos animados también muy cáustica. Y Paquita Salas, bueno, los que seáis superfans de Paquita Salas, que sé que hay algunos por la Resistencia, el 20 y algo, a finales de junio vuelve Paquita Salas Pero queda un montón. con la Ahora segunda hacen temporada. unas promociones muy ingeniosas. Jo, es que Paquita Salas es genial. Porque Es que se me cuelan parece en un montón de brutal. presentaciones y entonces la ponen como caracterizada y tal. Sí, es bastante ingeniosa. Me encanta. La serie vamos. está muy... De hecho, si no la habéis visto, además o sea, los capítulos son muy cortitos y de hecho solo está la primera temporada. Si tenéis Netflix lo podéis ver allí directamente y Mira, os partís de Jode López risa. dice que es también fan de Paquita Salas, Claro. que le gusta mucho. Y SCT, que hay que hacer un videoforum de los Simpson, que también estaría muy bien. Estaría fantástico. Bueno, que feliz cumpleaños, Belisa, de verdad, de corazón. Pasadlo muy bien y disfruta mucho de tu día y a todas aquellas personas que cumplen años hoy. En la gran familia de La Cafetera, que nos gusta mucho celebrarlo. Y ya está. Y pórtate muy mal, Belisa, porque de verdad yo insisto, pero no sé si estoy en una etapa muy existencialista de la vida, pero nos vamos anclando, considerando que no, ya mejorarán las cosas y no cogemos el toro por los cuernos, ni las riendas, ni nada. Así que adelante, siempre hacia adelante, disfrutando de la vida, Belisa. Pásatelo muy bien y pórtate muy mal. Adiós, cafeteros. Adiós, Mary. Adiós a todas. You call me free, you pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Every thundering beat.